aquí retomamos en el aire. Como decíamos, no podemos contactar con José, que en este momento está en Alemania, en la feria ferroviaria de Münster, así que posiblemente su editorial la traslademos para el final del programa e iniciamos en este caso con la primera entrevista que tenemos pactada, que como decíamos al inicio del programa, en la introducción, es una entrevista muy linda, que nos gusta mucho poder haberla podido concretar, que tiene que ver con un nuevo aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, como decíamos, una referencia para la familia ferroviaria en Argentina. No por nada su nombre está en el Museo Nacional Sí, Ferroviario. en la estaciones. Exactamente, estaciones y bueno, y su legado que ha trascendido a lo largo del tiempo, que todavía sigue estando muy vigente. Así que, bueno, en ese marco tomamos contacto con uno de los nietos de Raúl, que es Hernán, que lo tenemos en línea. No sé si nos escuchás, Hernán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Hernán? Acá te saluda Nico Berardi, Mechi está conmigo en el aire. Bueno, es un gusto tenerte en el aire. Bueno, todo bien, gracias. Bueno, básicamente, en primer lugar, viste, preguntarte, me imagino que vos no lo conociste, ¿no? Porque este año se cumplió 63 años de su fallecimiento. ¿Vos qué edad tenés, Hernán? No, claro, yo tengo 48 años y sí, no lo conocí, digamos, directamente, pero sí, directamente a través de sus libros, de mi padre. Claro. No, o sea, mi padre siempre de chiquito hablaba de él, de sus pensamientos, de su visión, de su compromiso. Es algo con lo que uno crece desde chiquito, ¿no? Más que uno no lo haya conocido, es como si uno lo hubiese conocido, al menos en su aspecto, digamos, más político, que era, ¿no? También quizás en lo que se concentraba más mi papá. Claro, porque una cosa es, digamos, esa figura pública que es, digamos, está hoy presente en tantos lugares, ¿no? Del ámbito público, y también como abuelo, ¿no? Ajá. No sé, bueno, no tuviste como abuelo, Claro, pero claro. como padre de tu padre, de alguna manera, como que las dos cosas están en diálogo permanentemente. Claro, sí, esa parte de como abuelo mucho no la viví, digamos. Claro. Claro, no la viviste, era, sí, totalmente. Me la puedo imaginar un poco, digamos, ¿no? Pero la verdad que no tengo... Él era muy abocado, sé por lo que me contaba mi papá, por lo que me contaba mi tío, mis tías, digamos, que mi abuelo era muy abocado a su trabajo, ¿no? Era un hombre muy comprometido con su... con lo que, bueno, con lo que hacía, ¿no? En cuanto a lo que era la política nacional argentina, buscar, digamos, resaltar la importancia de tener un pensamiento nacional, bueno, encararlo como lo encaró en su momento con todo el tema ferroviario y como no, pero también no solamente ferroviario por cómo, digamos, por los ferrocarriles en sí mismos, obviamente que son una herramienta importante y lo sigue siendo para el desarrollo de cualquier país. La verdad que hoy por hoy, por más que hayan avanzado muchas tecnologías en cuestiones de transporte, todavía sigue siendo el transporte ferroviario una tecnología de primer uso. Es ver nada más China como está expandiendo sin cesar su red ferroviaria, ¿no? Pero no solamente era eso, sino, digamos, o sea, era también descubrir con un lenguaje muy claro y muy rico digamos, el funcionamiento económico de Argentina y su dependencia con Gran Bretaña, ¿no? En ese momento. Justamente, digamos, toda la raíz, digamos, toda la estructura ferroviaria argentina era dependiente de las decisiones de Londres. Entonces eso producía una traba muy importante en el desarrollo del país, de la Argentina. ¿Qué tal, Hernán? Acá Mechi te saluda. En base sí a eso lo que contabas, ¿no? De que por ahí, bueno, no lo llegaste a conocer a
a Raúl, a tu abuelo, pero quería saber por ahí cómo era con la familia tuya y actual la relación que tienen por ahí con el ferrocarril, o de alguna forma cómo se conectan por ahí desde un sentimiento hasta a ver si de qué manera se conectan, no sé, desde por ejemplo esto que mencionaba Nico antes, que el museo tiene el nombre, que por ahí vas a una estación de subte y está el apellido de ustedes, digo, ¿cuál es su relación con el tren desde ese lado? No sé, la verdad que no, no sé, pues nosotros somos todos muy independientes, ¿no? O sea, cada uno hace, somos muy, tenemos esa característica, entonces, de mi lado en particular, o sea, tengo una relación con los ferrocarriles como la podría tener con cualquier persona, no sé, o sea, un medio de transporte. Es un lindo medio de transporte, porque es lindo para viajar, es hermoso el ferrocarril. A mí me gusta mucho más viajar en tren que viajar en avión. Pero, claro. No quedó ningún ferroviario en la familia, ninguno siguió esa línea, digamos. Claro. No. O sea, mi hermano y yo somos ingenieros. Claro. Pero bueno, él es ingeniero químico y en mi caso ingeniero en electrónica. Bien ahí. Él también era ingeniero. ¿Cómo? Él también era ingeniero, ¿no? Entre tantas cosas, yo leyendo un poco su historia, que era periodista, escritor, bueno, tiene un montón de... Muchas facetas. Entre otras cosas era ingeniero, ¿puede ser? No, en realidad era agrimensor. Agrimensor, okay. Estudió ingeniería, pero no terminó la carrera, Okay. tengo entendido, al menos por lo que yo sé, no, la carrera de ingeniería no la terminó porque él tenía mucho compromiso, estaba más interesado en otras cosas, ¿no? Claro, sí. Él ya tenía esa necesidad de vincularse a los problemas de su país desde... Sí, era un hombre de la política, de la vida pública y de la política, y jugaba activamente, ¿no? Me parece muy valiente también en sus publicaciones. Claro, sí, había unos escritos, digamos, o había o no sé si me lo contó mi tía, esto a veces se me confunden las cosas, pero era como que para él el compromiso con su patria, con su nación, también estaba muy vinculado a su desarrollo personal, o sea, era como, digamos, su realización espiritual era la realización espiritual de la patria. Es decir, él estaba muy vinculado con el espíritu de su suelo, el espíritu argentino. De hecho, bueno, sus primeros libros, que es El hombre de esta sola espera, que le llamaban en su momento la Biblia porteña, era toda una descripción, digamos, de ese espíritu porteño, o sea, de la amistad, de cómo, qué diferente es la amistad, por ejemplo, en nuestro país que en Europa. Bueno, no sé cómo será ahora en Europa la amistad, pero en lo que describía ahí, que por ejemplo la amistad en Europa es una amistad que tiene siempre... No, también en Europa es muy distinto, depende de qué país, ¿no? Porque una cosa es Italia, España, otra cosa es Alemania, Inglaterra, claro. Pero él se refería a que, por ejemplo, en Europa la amistad siempre tiene como algún interés en común. O sea, el compañero de trabajo, o es el compañero de investigación, o es el compañero profesional. O sea, como que hay hay un interés, hay un proyecto en común. Y acá como que la amistad es otra cosa, digamos, no es como un sí, acá un amigo se convierte en un hermano y se ve de otra manera, ¿no? Como en Argentina. ¿Cómo? Que acá como un amigo se convierte en un hermano en Argentina, y no necesariamente tiene que ver con que te conectaste por el trabajo o por, digamos, a veces el barrio, ¿no? Te conectó, te hiciste amigo y trasciende, claro, a cualquier cosa, como que no se explica desde algo lineal, digamos, esa relación de amistad. No, tal cual, claro, ese es como más complejo, claro, sí. Es la vida misma lo que nos conecta, claro. No necesitamos de un proyecto, claro, aunque a veces sí es bueno, ¿no? Bueno, sabes que el libro no lo leí, lo tengo, el hombre que está solo y esperas, ¿no? Ajá. No lo leí, lo tengo ahí en la biblioteca, pero me gusta digamos, ese eje que trazaste como para una invitación a leerlo. Sí, es muy interesante, la verdad que, y aparte es interesante que uno lee muchas cosas que siguen siendo más o menos lo mismo, o sea, no hay
no ha cambiado mucho. O sea, pero bueno, pero también en otros periodos de la historia, ¿no? También quizás el intelectual o la persona, digamos, que dedicaba su vida a esa cuestión intelectual sociológica, no sé cómo llamarlo, no tengo la facilidad de palabra que tenía mi abuelo. Quizás hoy no es tan, digamos, o sea, no es tan así, por decirlo de alguna manera, o sea, no sé si me explico. O sea, es como que hay ha habido como una búsqueda, ¿no? Quizás hace 70 años atrás y siguió habiéndola, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX. Sí. Una búsqueda permanente intelectual acerca de por qué somos humanos, por qué estamos así, por qué hacemos lo que hacemos, a dónde queremos ir. Entonces un montón de preguntas. Sí, ¿no? una discusión más de sentido que ahora como que es más efímero, ¿no? Todo como que claro, se vuelve... sí. Exactamente, claro, sí, exactamente. Es como que más... La velocidad de las cosas, las redes pero... sociales, como que se volvió más efímera algunas cosas y quizás antes había una búsqueda de sentido más profunda. Y se planteaba abiertamente y eran discusiones interesantes en el debate público que hoy se corrieron. Lo que uno consume de la televisión, de esos lugares, es otra cosa, ¿no? Sí, sí, por ahí eran eso, ¿no? Otros tiempos, claro. Otras dinámicas y como contabas ahí, Hernán, digo, con los ensayos por ahí se nota que Raúl era como eso, un permanente cuestionador de cosas en diferentes ámbitos, ¿no? Dentro de los ferrocarriles dejó un legado grande, pero nada, estaba ahí viendo y leyendo eso, ¿no? De que también se le relacionaba en alguna forma también con cierta poesía, desde la agrimensura también, como que tenía muchas facetas. Polifacético. Claro, se ve que era, sí, que bueno, eso, ¿no? Como lo que decías, esa parte más de cuestionar y de pensar y de dejar plasmado esos pensamientos también. Bueno, ahí hablando de su legado, no sé, me imagino que lo sabés, Hernán, ahí en el edificio histórico de Ferrocarriles Argentinos, que ahí está en Roma Mejía 1302, está lo que era la biblioteca personal de él, la biblioteca, digamos, de sus escritos, de sus libros de consulta. Ah, sí, esa es la que estaba Olga. Exactamente, una señora Olga que lo atendía antes de la pandemia. Después de la pandemia eso se discontinuó un poco, pero la biblioteca sigue estando ahí bien conservada. Sí, muy lindo. Sí. Por lo menos, sí. Algún día... No la voy a visitar mucho, pero... Y algún día te recibimos porque nosotros trabajamos ahí. Yo trabajo ahí, así que sí, con todo gusto un día nos podemos juntar a tomar un café. Yo te quería consultar porque, digamos, la verdad que cosas de su vida pública, uno las googlea, hoy las encuentra, son largamente conocidas. La avenida Raúl Escalabrino Ortiz, que no hace muchos años, ¿no? Tiene ese nombre, lleva ese nombre. No sé si ustedes participaron en el proyecto de ley, sí, ¿eso cómo fue? Claro, no, en realidad fue el peronismo que, digamos, el peronismo de la década del 70, que lo cambió a esa avenida por, que era Canning, ¿no? Sí. Que la cambió por Raúl Escalabrino Ortiz, porque, bueno, Canning era un inglés que hablaba de cómo iba a conquistar la Argentina de manera económica, como no la pudieron conquistar en su momento con un ejército, bueno, dijeron, bueno, vamos a usar otras técnicas, y dijeron, bueno, Canning fue el que decía que la iban a ir conquistando a la Argentina, pero de manera económicamente hablando. Claro, entonces, una paradoja, el peronismo en su momento lo cambió justamente por Raúl Escalabrino Ortiz para, como, digamos, diciendo, bueno, mirá cómo te cuesta conquistarnos económicamente. Claro. Pero después vino la dictadura militar, la última dictadura militar argentina, que le volvió a poner Canning. Qué detalle, ¿no? Que a veces cómo se ocupan de esas cositas chiquititas que de golpe no son cositas tan chiquititas, digamos, sino que tienen que ver con la historia de un pueblo. Es toda una definición, claro, una definición política eso. Claro, no era... Porque, es decir, cambiarle el nombre a una calle, ¿a quién le importa, digamos, no? Al fin y al cabo es un sistema de referencias nada más. Sí, pero... Le podrían poner números y ya está.
Pero bueno, la idea de los nombres de las calles es para mantener una historia viva y que uno, digamos, sepa de dónde viene, Claro. nuestros padres, abuelos, de dónde vinieron y a dónde querían ir, con qué problemas se encontraban. Y bueno, y darse cuenta que nosotros, digamos, Argentina, o sea, no es que la Argentina nace cuando nacemos nosotros. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. La Argentina nació antes. Y nosotros, bueno, vivimos sus problemas y también sus privilegios, porque tiene sus grandes privilegios vivir en la Argentina también. Sí. Es un país muy rico en recursos naturales. Nosotros difícilmente nos quedemos sin comida, por ejemplo. Es una situación muy difícil que se da, sin embargo, en muchos países del mundo. O sea, hoy por hoy, con la situación política actual, es muy posible que se vuelva a revivir en muchos países del mundo las hambrunas que hubo a lo largo del siglo XX. Y acá estamos como más seguros en ese sentido. Y eso es un privilegio que deberíamos todos reconocer. El clima también, ¿no? Pues no es lo mismo vivir en el medio del desierto que vivir acá, ¿no? Con un clima templado, tranquilo. Sí, la diversidad de paisajes también que cuenta el país. ¿Cómo? Con la diversidad de paisajes también que tenemos acá en Argentina y bueno. No, también, claro, sí. La verdad que es un país muy grande y muy lindo para disfrutarlo también. O sea, bueno, uno nace así, ¿no? Uno podría haber nacido en otro lado, qué sé yo, podría haber tocado nacer en Arabia Saudita, le podría haber tocado nacer en Corea del Sur o en Afganistán, son realidades distintas, ¿no? Pero bueno, nosotros nacimos acá y heredamos lo que tenemos. Sí, lo importante es no desconocer cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, digamos, y con eso pensar para adelante. Me parece que eso es lo importante. Claro, exactamente. Y eso tiene que ver con lo que decía de la calle. Yo no conocía ese devenir que había tenido, que primero había tenido el nombre de Raúl Escalante Ortiz, había vuelto a Canning con la dictadura militar, porque yo lo que sí estaba seguro que en la década de los 90 ya ahí volvió a llamarse claro, y ahí los peronistas lo volvieron a poner de nuevo en Raúl Escalante Ortiz. Está bien, bueno, muy interesante. El peronismo con todas sus contradicciones, sí, ¿no? Sí. Pero es lo que es. Sí. Che, Hernán, y yo antes de detenerme sobre el tema de la calle, te quería preguntar algunas cosas que por ahí no son del dominio público, pero que pueden ser interesantes, ¿no? Bueno, ¿de qué barrio, me imagino que era porteño, en qué barrio vivía, hasta de qué equipo de fútbol es? Porque a mí me ha tocado, acá contamos una infidencia, me ha tocado jugar al fútbol con tu hermano, que sé que es hincha de River. Me darías una alegría si me contás que él era futbolero y además era hincha de River. Sí. ¿Me preguntás a mí de qué cuadro soy? Sí, vos, y si él era futbolero. Yo no tengo ningún cuadro, no sigo fútbol. ¿Y él era futbolero, sabés, o no? Eso... Mi papá era más de jugar al rugby. Ah, está bien. Él jugaba en el Olivos Rugby Club y después estuvo en el TIC, porque, digamos, vivíamos ahí en Olivos. Sí, claro, por la zona. Y después mi abuelo no tengo idea. ¿Y él de qué barrio, en qué barrio era? Digamos, acá era porteño, ¿no? Y mi abuelo, digamos, vivía ahí en Olivos también, o sea, por lo menos la última. Él nació en Corrientes, pero después, o sea, que mi abuela siguió viviendo en la misma casa, que es la casa que está ahí en Olivos, que es la que está, digamos, que la tiene ahora la iglesia, o sea, la tiene desde hace rato, ¿no? Sí. ¿Y a tu abuela vos sí la abandonada, a tu abuela sí la conociste, digamos? O a mi abuela sí, a mi abuela sí. Porque él falleció relativamente joven, ¿no? Claro, él falleció de cáncer a pulmón, de cáncer de pulmón, claro. De joven, creo que tendría 59 años, por ahí. Claro, sí, una edad joven. Pero bueno, fumaba mucho. En todas las fotos se lo ve con un cigarrillo en la mano. Sí. Bueno, muy interesante porque de alguna manera nosotros por lo menos la lectura que hacemos es quien promueve, digamos, al momento de la nacionalización de los ferrocarriles, digamos, él fue uno de los grandes impulsores, ¿no? Después hay una decisión política de un gobierno que la toma, pero había alguien que venía, digamos, como parte de generar las condiciones para eso, escribiendo hace muchos años, jugando, digamos, de una manera fuerte, digamos, levantando una bandera que tenía que ver
con la soberanía argentina a través de la soberanía de los ferrocarriles, y esa persona era justamente Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Ujú. Así que sí. Bueno, por eso a nosotros nos gusta siempre levantar su legado, y en este aniversario, digamos, nuevo aniversario de su fallecimiento, nos gustaba la idea de poder entrevistar a algún familiar suyo, conocer también no solamente cosas de su vida pública, sino cosas de su, digamos, de su vida privada. Claro, otros matices y bueno, nada, Claro, sí, lógico. un placer haber compartido con vos también esto, ¿no? Este ida y vuelta con preguntas y bueno, otras cosas, ¿no? Como contaba Nico también con la calle y bueno, todo lo que tenía que ver relacionado a Raúl. Y te esperamos en la biblioteca, Hernán, ahí de tu abuelo en Adif. A un momento nos tomamos un café. Bueno, bárbaro, Nicolás, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estos minutos en el aire. Saludos a la familia y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Abrazo grande. Bueno, ahí hasta acá tuvimos a Hernán Scalabrini Ortiz, el nieto de Raúl, la verdad que una figura histórica. Sí, una figura histórica, una nota distinta, ¿no? Colorida, la verdad que contando cosas que por ahí nosotros no conocíamos tanto, que es lo que uno maneja digamos, de la información que es pública. Así que, bueno, por eso nos interesaba este enfoque distinto, no era de un historiador que cuente lo que es su legado, sino o alguien, no sé, que lo haya estudiado, sino alguien que lo mamó desde el seno familiar, sí. No conociéndolo personalmente, pero de lo que recibió de sus padres y de sus tíos y demás, ¿no? Sí.